Nunca pensé que sería esa mujer la que mira a su esposo con sospechas, preguntándose si el amor de su vida guarda un secreto que podría destruirlo todo. Y, sin embargo, aquí estaba yo, sentada sola en la sala de profesores de la Salem Community School después de clases, con mi teléfono en la mano y una sensación persistente en el pecho que no lograba apartar. Mi nombre es Claire Thompson, tengo 33 años y enseño primer grado en una escuela elemental de Salem, Massachusetts. Amo mi trabajo, amo a mis pequeños estudiantes, y hasta hace poco, creía que también amaba mi vida sin reservas ni grietas. Durante casi 10 años construí junto a Jonathan, mi esposo, lo que siempre consideré un matrimonio estable, sólido, casi inquebrantable. No éramos perfectos, claro, había discusiones y momentos difíciles, como en cualquier relación, pero siempre habíamos estado el uno para el otro. O al menos eso quería creer. Porque en los últimos meses algo cambió, algo imperceptible al principio, pero cada día más evidente, como una grieta que se expande en silencio hasta amenazar con romper toda la estructura. Jonathan se volvió distante, más distraído. Sus ojos, que solían encontrar los míos con ternura, comenzaron a esquivar mi mirada. De pronto estaba atado a su teléfono como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Antes lo dejaba sin cuidado sobre la mesa, boca arriba, mientras cenábamos o veíamos una película juntos. Ahora lo guardaba en el bolsillo, lo ponía boca abajo sobre el mostrador y cuando sonaba, salía al porche a contestar en voz baja, caminando de un lado a otro como si las paredes de nuestra casa no debieran escuchar lo que decía. Decía tener viajes de trabajo que yo nunca había oído mencionar. Estancias de una noche, reuniones con clientes misteriosos. Y siempre, al volver, sonreía demasiado, como si intentara demostrarme con esa sonrisa que todo estaba bien. Esa exageración me dolía más que cualquier silencio. Intenté convencerme de que era solo estrés laboral, que estaba agotado, que yo misma tal vez veía fantasmas por el cansancio. Pero cada vez que entraba en la sala y lo encontraba bloqueando su teléfono con rapidez, como si me protegiera de algo, la duda se hacía más pesada. Una mañana de sábado, mientras tomaba café con mi mejor amiga, Megan Foster, esa duda encontró palabras. Ella tiene 32 años. Es madre soltera y una de las mujeres más fuertes que conozco. Sin embargo, la fortaleza de Megan se forjó en la herida, un hombre que la abandonó embarazada después de prometerle el mundo. La traición le dejó cicatrices profundas, y aunque sonríe, su voz siempre guarda un matiz de desconfianza hacia los hombres. Me observó en silencio mientras yo revolvía distraída mi taza. De pronto, apoyó el codo en la mesa y me soltó la pregunta que yo misma no me atrevía a pronunciar. Claire, ¿estás segura de que Jonathan no está viendo a alguien más? El golpe de esas palabras me dejó helada. Abrí la boca, pero no salió nada. Ella continuó, con ese tono que mezcla sinceridad y amargura, esos viajes repentinos, el teléfono siempre en la mano, las sonrisas forzadas. Lo he visto antes. Lo viví. Odiaba lo que me decía, odiaba que sus palabras encontraran un lugar dentro de mí. Pero no pude evitarlo. Empezaron a encajar con cada recuerdo de Jonathan llegando tarde, con cada excusa vaga, con cada mirada ausente cuando pensaba que yo no lo veía. Esa noche, mientras Jonathan hacía una maleta para otro viaje de clientes, no pude evitar preguntar a dónde iba exactamente. Sonrió, pero su respuesta fue difusa, nada concreto. Yo también sonreí, como si no pasara nada, aunque por dentro sentía un nudo apretándome el pecho. Quise creerle, con todas mis fuerzas, pero la semilla de la duda ya había germinado y se enredaba en cada pensamiento. Me acosté sin dormir, imaginando escenas que me torturaban. Jonathan con otra mujer, riendo, tocándola, compartiendo una vida paralela en la que yo no existía. Una vez que esa imagen se instala en la mente, es casi imposible borrarla. Por primera vez desde que lo conocí, no estaba segura de si todavía me amaba. Y esa incertidumbre era suficiente para quebrarme. Antes de todo esto, Jonathan había sido mi lugar seguro. El hombre que conocí cuando aún estaba en la universidad, la joven tímida que nunca levantaba la mano en clase. Él, en cambio, tenía una presencia magnética, llena de vida. En aquellos años tocaba la guitarra en una pequeña banda que se presentaba en cafés de la costa. Esa memoria seguía viva, cálida, como una promesa. Pero ahora cada recuerdo feliz se teñía de sospecha. Me descubrí en la oscuridad de nuestra habitación, apretando la almohada contra mi pecho como si pudiera sostenerme entera.
Susurré a la nada. ¿Qué nos pasó, Jonathan? ¿Qué pasó con la vida que nos prometimos? No hubo respuesta. Solo el silencio pesado de la noche y la certeza de que estaba perdiendo a mi esposo, o tal vez ya lo había perdido. Antes de que la desconfianza se instalara entre nosotros, antes de las llamadas en voz baja y las maletas preparadas sin explicación, Jonathan había sido mi refugio. A veces, cuando cierro los ojos, todavía puedo volver a aquella noche en la que todo comenzó. Yo tenía 21 años y aún estudiaba en la universidad, tímida hasta el extremo, con mis cuadernos perfectamente organizados y la costumbre de sentarme siempre al fondo de las aulas. Rara vez alzaba la voz, como si el mundo no necesitara escuchar lo que tenía para decir. Una tarde lluviosa, buscando un lugar tranquilo para repasar mis apuntes, entré en un café junto al puerto de Salem. Afuera, el mar golpeaba contra las rocas con una furia que parecía no terminar nunca, y las gotas caían sobre los ventanales con un ritmo hipnótico. Yo intentaba concentrarme, pasar página tras página, cuando una voz quebró el murmullo del local. Levanté la vista y allí estaba él, Jonathan Thompson, con una guitarra colgada del hombro, cantando una versión de una canción que me encantaba. No era un cantante famoso ni buscaba serlo, pero había algo en su manera de tocar, serena y llena de alma, que me obligó a escucharlo. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos en medio de aquella melodía, sonrió como si me conociera de toda la vida. Y en ese instante, todo cambió. Después de su presentación, caminó directamente hacia mi mesa. «Pareces necesitar un descanso de tanto estudio», me dijo con esa sonrisa fácil que más tarde aprendería a reconocer como su sello. Yo me puse tan nerviosa que apenas logré responder. Pero de algún modo terminamos hablando hasta la hora de cierre, compartiendo historias y risas como si hubiéramos estado esperándonos desde siempre. Desde aquella noche nos volvimos inseparables. Jonathan me escribía pequeñas canciones en su guitarra y yo lo ayudaba a repasar con tarjeta sus materias de derecho cuando decidió aplicar a la facultad. Porque sí, lo que empezó como un músico tocando en bares y cafés pronto se transformó en un joven decidido a dejar atrás los escenarios y las luces inciertas para buscar un futuro estable. Cuando un año después descubrí que estaba embarazada, me invadió el pánico. Creí que arruinaría sus sueños, que lo obligaría a dejar la vida que quería. Pero él no dudó un segundo. Me tomó de las manos, con los ojos brillantes, y dijo: «Entonces construiremos un sueño juntos, tú, yo y este bebé». Y lo hizo. Abandonó definitivamente la música nocturna, los aplausos pasajeros y la incertidumbre. Se matriculó en la Facultad de Derecho, trabajó a medio tiempo, equilibrando clases y empleos mal pagados, mientras yo terminaba mi carrera de educación. Fueron años durísimos. Hubo días en que apenas nos alcanzaba para hacer las compras, noches en las que el cansancio nos dejaba exhaustos y discusiones pequeñas nacidas de la presión. Pero también fueron los años más auténticos de mi vida, porque teníamos lo esencial, nos teníamos el uno al otro. Recuerdo como si fuera ayer el día en que nació Samuel, nuestro hijo. Jonathan me sostuvo la mano todo el tiempo, repitiendo entre lágrimas: «Eres más fuerte que cualquiera que conozca». Esa mezcla de miedo y felicidad, la certeza de estar empezando una familia, selló algo profundo entre nosotros. Las madrugadas de llanto, los pañales cambiados a medias, las tazas de café compartidas mientras el sol apenas asomaba, todo eso se convirtió en nuestro lenguaje secreto, en la prueba de que habíamos apostado por un amor real, no por un espejismo. Durante años me repetí a mí misma que había tenido la suerte más grande del mundo. Jonathan era amable, trabajador, leal hasta el extremo. Cuando mi amiga Megan me contaba su sufrimiento con hombres que no supieron estar a la altura, yo me sonrojaba porque mi historia era la contraria. Había encontrado un compañero que siempre me elegía, incluso a costa de sacrificar sus sueños de juventud. Por eso duele tanto ahora. Porque cada vez que pienso en sus viajes misteriosos y sus sonrisas forzadas, me acuerdo también de aquel muchacho que, guitarra en mano, me prometió con una canción que nunca me haría daño. Y me pregunto, con un nudo en la garganta, ¿en qué momento ese hombre se fue desdibujando? ¿En qué momento el amor que lo impulsó a dejar todo por mí comenzó a volverse silencio y secretos? El recuerdo de nuestros primeros años juntos, de esa complicidad que nos permitió sobrevivir con tan poco, es lo que más me rompe. Porque si un amor capaz de resistir la pobreza, el cansancio y la incertidumbre pudo transformarse en esta distancia alada, ¿qué esperanza me queda ahora? Megan siempre había sido mi confidente, incluso cuando sus palabras dolían más de lo que quería admitir.
Una tarde, mientras Samuel jugaba en el suelo con su hija dibujando en hojas de colores, me senté con ella en la mesa de la cocina. El aroma a café recién hecho llenaba el ambiente, pero yo apenas podía tragar un sorbo. Megan me observaba en silencio, con esa mirada suya que parecía atravesar cualquier máscara. «Claire», dijo al fin, con un tono bajo pero firme. «Te lo voy a repetir. Los cambios en Jonathan son los mismos que vi en Jason, el padre de mi hija, antes de que me destrozara la vida». Su confesión cayó como una piedra en mi estómago. Recordaba bien aquella historia. Jason le había jurado fidelidad hasta el último día, y aún así, un segundo teléfono escondido reveló la verdad más cruel. Ella se quedó sola, embarazada, con el corazón hecho trizas. Y ahora me estaba diciendo que mi esposo caminaba por la misma senda. «No lo digas, Megan», murmuré, casi suplicante. Ella apoyó la taza con fuerza sobre la mesa y se inclinó hacia mí. «Escúchame». El celular que no suelta, los viajes repentinos, esa manera de sonreír como si fingiera normalidad, no son simples coincidencias. La gente no cambia de un día para otro sin motivo. Algo está ocurriendo. Sus palabras me perforaron. Yo quería defender a Jonathan, gritar que él no era como Jason, que no todos los hombres estaban destinados a traicionar. Pero mi voz me traicionó. Apenas salió un hilo tembloroso, inseguro, que ni siquiera a mí me convencía. Y Megan lo notó. «No quiero que sufras lo mismo que yo», continuó ella, esta vez con más suavidad, casi como una hermana mayor. «Pero tienes que abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde». La rabia y el miedo me recorrieron como un relámpago. Quise callarla, acusarla de proyectar su dolor sobre mi vida. Pero me quedé muda. Porque, en el fondo, sabía que había detalles que no podía seguir ignorando. En los días siguientes, cada gesto de Jonathan se convirtió en una prueba silenciosa. Su sonrisa a medias cuando miraba el teléfono, la rapidez con que lo giraba boca abajo en la mesa, el perfume que no usaba desde hacía años y que de repente impregnaba su ropa al regresar de esas supuestas reuniones. La sospecha empezó a crecer como una maleza, enredándose en todo lo que pensaba. Y entonces llegó el golpe final. Una tarde, mientras hacía compras en el supermercado, me encontré con Peter, un antiguo colega de Jonathan. Siempre había sido hablador, encantado de ponerse al día sobre cualquier cosa. Sonrió al verme y preguntó cómo estaba la familia. Entre bromas, le comenté lo mucho que Jonathan viajaba últimamente por trabajo. «¿Viajes?», repitió él, frunciendo el ceño. «Qué raro. Nuestro despacho no ha tenido casos fuera de la ciudad en meses». Me quedé helada. Sonreí como si no pasara nada, asentí, murmuré algo ininteligible y me despedí rápido. Pero por dentro, todo se derrumbaba. Caminé por los pasillos con el carrito casi vacío, sin ver lo que tenía delante. Cada palabra de Megan, cada gesto extraño de Jonathan, todo encajaba como piezas de un rompecabezas que yo no quería completar. Esa noche, cuando Jonathan anunció que debía salir temprano para otro viaje de clientes, lo miré distinto. Ya no era el hombre que conocía de memoria, sino alguien a quien apenas podía leer. Cada minuto a su lado se llenaba de preguntas. ¿Con quién habla? ¿A dónde va realmente? ¿Qué secreto se esconde de mí? Me odiaba por pensarlo, me odiaba por escuchar en mi cabeza la voz de Megan diciendo «es lo mismo que me pasó a mí». Pero más que a ella, me odiaba a mí misma por la certeza que empezaba a cristalizarse en mi pecho. Ya no confiaba en mi esposo. No podía seguir inventando excusas. No podía seguir mirando hacia otro lado como si todo fuese producto de mi imaginación. La desconfianza me estaba devorando y lo peor de todo, me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía. Aquella noche me tumbé en la cama con los ojos fijos en el techo. Escuchaba el silencio de la casa, el sueño tranquilo de Samuel en su habitación, y sentí que mi propio hogar se había vuelto extraño. Apreté las sábanas entre mis dedos y susurré al vacío, «necesito saber la verdad». En ese instante lo decidí. No iba a dejar que la incertidumbre siguiera envenenándome. Si Jonathan guardaba un secreto, lo descubriría. Y si era inocente, entonces por fin podría respirar de nuevo. Pero ya no había vuelta atrás. La semilla de la duda había crecido demasiado como para ignorarla. Cuando le confesé a Megan que ya no podía con las dudas, ella no pestañeó. Se cruzó de brazos, como si hubiera estado esperando ese momento.
Si quieres saber la verdad, tienes que verlo con tus propios ojos. Nada de suposiciones, me dijo con voz firme. ¿Y cómo? Pregunté, con un nudo en la garganta. Ella se inclinó hacia mí, bajando la voz como si compartiera un secreto prohibido. Desaparece. Hazle creer que tienes que irte unos días, una conferencia, lo que sea. Luego instala cámaras en la casa. Observa lo que hace cuando piensa que nadie lo ve. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Yo nunca había sido una persona astuta, ni mucho menos alguien capaz de espiar a su propio marido. Siempre he sido esa mujer que revisa 2 veces si se ha saltado la fila en el supermercado por accidente. Y ahora Megan me estaba sugiriendo algo que parecía sacado de una película. Pero sus ojos no dudaban, y dentro de mí ardía la necesidad desesperada de respuestas. Esa misma noche, mientras Jonathan dormía plácidamente a mi lado, la idea no me dejó en paz. La rabia, el miedo, la desconfianza, todo se mezclaba hasta volverme insomne. Y cuando al fin amaneció, ya tenía un plan. Durante el desayuno, respiré hondo y fingí naturalidad. ¿Sabías que me seleccionaron para un taller en Boston?, dije mientras untaba mantequilla en una tostada. Jonathan levantó la vista sorprendido. ¿Boston? ¿Cuándo? Este viernes. Solo serán unos días. Es algo de actualización curricular. El director quiere que vaya. Lo observé con atención, buscando un atisbo de molestia o de preocupación, alguna señal de que le incomodaba mi ausencia. Pero lo único que hizo fue asentir lentamente. Está bien, me las arreglaré con Samuel. Sonrió, aunque sus ojos no brillaron. Y eso me dolió más que cualquier sospecha. ¿Tan fácil le resultaba verme marchar? Los 2 días siguientes fueron un torbellino. Mientras él trabajaba, yo compré discretamente 2 cámaras pequeñas. Una la instalé en la entrada, camuflada cerca del perchero, y otra en la sala, apuntando al sofá y a la mesa donde pasábamos la mayor parte del tiempo. Ajustar los ángulos me pareció una traición. Sobre mi cabeza, la foto de nuestra boda me observaba como un reproche silencioso. Sentí que traicionaba los votos que un día pronuncié, pero al mismo tiempo me repetía que era la única forma de recuperar la claridad. El viernes, Jonathan me llevó a la estación de tren. Me besó en la mejilla y me despidió con un gesto amable, como si yo realmente partiera rumbo a Boston. Apenas lo vi alejarse, tomé un camino diferente y conduje hasta nuestra vieja casa en Cape Cod, esa cabaña junto al mar que había sido nuestro santuario de verano antes de que naciera Samuel. Las contraventanas blancas y el columpio en el porche, instalados por las propias manos de Jonathan, parecían recordarme un pasado más luminoso. Me instalé en la cocina con el portátil abierto, conectada a las cámaras. El corazón me latía como si hubiera cometido un delito. Observaba la sala vacía en la pantalla, la casa que tanto amaba convertida en escenario de mi experimento. ¿Qué iba a encontrar? ¿Podría soportarlo? El sol se puso y el aire salado del mar me rodeó en el porche. Recordé las noches en que Jonathan tocaba su guitarra bajo ese mismo cielo estrellado, prometiéndome que siempre seríamos sinceros. Casi recé al viento: por favor, no me falles. La primera noche pasó sin sobresaltos. Lo vi llegar a casa, preparar la cena para Samuel, ayudarlo con la tarea, incluso mandarme una foto de ambos en el sofá, sonriendo con un bol grande de palomitas. Por un instante creí que estaba loca, que todo era un error, que no había nada que temer. Cerré el portátil y suspiré, aliviada. Tal vez solo era mi mente jugándome una mala pasada. Pero la calma no duró. Porque aunque la pantalla mostrara escenas normales, la semilla de la duda seguía allí, enraizada en lo más profundo de mí. Y ya no había manera de arrancarla sin enfrentarme a la verdad. El segundo día en la casa de Cape Cod amaneció con un cielo encapotado. El sonido de las olas contra las rocas acompañaba mis pensamientos como un metrónomo implacable. Pasé la mañana intentando distraerme con mis planes de clase, pero cada palabra escrita se disolvía en la pantalla. Lo único que realmente esperaba era el momento en que Jonathan regresara del trabajo y las cámaras me revelaran su verdad. Al caer la tarde, mi teléfono vibró con un mensaje suyo: trabajando hasta tarde. No me esperes. Te amo. Leí y releí esas palabras, cada una como un clavo en mi pecho. Te amo. ¿De verdad? ¿O era solo una frase automática,
¿Un disfraz para mantenerme tranquila? Un escalofrío me recorrió cuando recordé la advertencia de Megan: la gente no cambia sin motivo. Si se aleja, es porque alguien más ocupa tu lugar. Corrí hacia el portátil. La sala aparecía vacía, en calma, iluminada solo por la tenue luz que entraba desde la ventana. Esperé con los ojos fijos en la pantalla, los dedos helados sobre el teclado. Entonces escuché el clic de la puerta en el audio y vi a Jonathan entrar, todavía con su traje de oficina, el maletín en la mano. No estaba solo. Una mujer joven lo seguía, con el cabello castaño cayéndole por los hombros y un gesto nervioso en el rostro. Tendría poco más de 20 años. Vi cómo él tomaba su abrigo con cuidado y lo colgaba en el perchero, un gesto demasiado íntimo para alguien desconocido. Después, la condujo a la cocina y puso a calentar agua. La cámara no captaba sus voces, pero sus movimientos decían más que 1000 palabras. Él le ofreció una taza de café, ella se sentó, y pronto empezó a enjugarse las lágrimas con un pañuelo que él mismo le alcanzó. El corazón me retumbaba tan fuerte que apenas podía respirar. Las imágenes ardían en mi cabeza. Mi esposo, el hombre que había prometido compartir cada parte de su vida conmigo, sentado frente a otra mujer en nuestra cocina, escuchándola, consolándola. No había besos ni caricias, pero la intimidad de la escena me destrozaba igual. Las lágrimas se me escaparon sin permiso. El aire salado de la casa en Cape Cod parecía sofocarme. Tomé el teléfono con manos temblorosas y marqué a Megan. Cuando respondió, apenas pude articular palabras. Está con alguien, en la casa. Jonathan, no estoy loca. Lo estoy viendo ahora mismo. Megan no dudó ni un segundo. Su voz fue un látigo. Claire, escúchame, eso es una traición. Nadie lleva a otra mujer a su hogar si no hay algo más. No necesitas más pruebas. Se acabó. La contundencia de sus frases me golpeó con fuerza. La imagen de Jonathan sirviéndole café a esa desconocida se entrelazó con el recuerdo de la noche en que me cantó por primera vez en aquel café del puerto, con la voz llena de promesas. Sentí que todas esas memorias se desgarraban, reducidas a cenizas en cuestión de segundos. Me cubrí la boca para ahogar un sollozo, pero ya era imposible contenerlo. El llanto salió entrecortado, violento, como si mi propio cuerpo se resistiera a aceptar la verdad. Allí, sola frente a una pantalla, comprendí que mi matrimonio se estaba desmoronando ante mis ojos. La mujer seguía en la cocina, moviendo las manos con nerviosismo mientras Jonathan la escuchaba con atención, los brazos cruzados. ¿Qué podía estar contándole? ¿Por qué la había llevado allí, al espacio más íntimo de nuestra vida, cuando él creía que yo estaba en Boston? Cada segundo aumentaba mi dolor, como una herida abierta que se agrandaba con cada parpadeo. Cerré el portátil de golpe. No soportaba ver más. El silencio de la cabaña se volvió ensordecedor. Caminé de un lado a otro, abrazándome los hombros, susurrando entre lágrimas. ¿Por qué, Jonathan? Después de todo lo que vivimos, ¿por qué? Pasaron horas en una niebla de desesperación. A veces volvía a abrir el ordenador, solo para confirmar que seguían allí. Él hablaba, ella asentía, se limpiaba los ojos. Ninguna imagen borraba mi convicción, algo estaba roto y ya no podía fingir lo contrario. Al filo de la medianoche, tomé una decisión que me quemaba por dentro. No iba a esperar un día más, ni una hora más, oculta en esa casa que antes había sido símbolo de paz. Tenía que enfrentar la verdad, aunque me destrozara. Agarré mis llaves con mano firme, lancé mi bolso al asiento del copiloto y conduje de regreso a Salem. El camino serpenteante estaba envuelto en la oscuridad, pero yo solo tenía una idea clavada en la mente. Me mintió, y voy a descubrir hasta dónde llega su mentira. La carretera de regreso a Salem parecía interminable, devorada por la oscuridad y el rugido del mar en la distancia. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. El corazón no dejaba de golpearme el pecho como si quisiera escapar, y cada kilómetro era un paso más hacia la verdad que me aterraba. Cuando por fin llegué a nuestra calle, vi la casa en penumbra. Solo una luz tenue brillaba desde la cocina. Aparqué frente a la entrada y me quedé unos segundos inmóvil, intentando recuperar el aire. Todo mi cuerpo temblaba. «Es ahora o nunca», me repetí. Empujé la puerta con cuidado, mis zapatos amortiguando el sonido sobre la madera.
Las voces llegaban hasta mí, bajas, calmadas, pero claramente reconocibles. Me acerqué despacio al marco de la cocina y allí estaban. Jonathan sentado frente a la joven, que seguía con los ojos enrojecidos y un pañuelo arrugado en la mano. Él la escuchaba con atención, las manos entrelazadas sobre la mesa, el ceño fruncido por la preocupación. La escena, tan íntima y al mismo tiempo tan ajena, me desgarró. «Jonathan», dije, apenas un susurro cargado de rabia y dolor. Ambos levantaron la mirada, sorprendidos. Él se puso de pie de inmediato, tan rápido que la silla se arrastró con un chirrido. Claire, ¿qué haces aquí? Pensé que estabas en Boston. Ignoré su pregunta y señalé con la mano temblorosa a la mujer. ¿Quién es ella? ¿Por qué está en nuestra casa? La joven bajó la vista, como si quisiera desaparecer en ese instante. Jonathan alzó las palmas en un gesto de calma. Claire, por favor, no lo malinterpretes. Ella es mi prima, Catherine Doyle. Kate. Las palabras me golpearon con incredulidad. ¿Tu prima? Espeté, con la voz quebrada. ¿Y yo cuándo iba a conocerla? Nunca me hablaste de ninguna Kate. Jonathan se pasó una mano por el cabello, desesperado. No quería ocultártela. Llegó hoy a mi oficina. No sabía a dónde ir. Su esposo la maltrata. Volví la mirada hacia ella, con el pecho aún encendido por la furia. Fue entonces cuando lo vi, un moretón, apenas visible, asomando bajo la manga corrida de su blusa. Su rostro estaba hinchado por el llanto, y la forma en que se abrazaba a sí misma hablaba de miedo más que de culpa. No parecía una intrusa. No parecía una amante. Parecía una mujer rota. Sentí que el aire se me escapaba. La rabia que me había sostenido durante todo el trayecto comenzó a tambalearse, sustituida por una confusión dolorosa. ¿Y si Jonathan decía la verdad? ¿Y si todo este infierno de sospechas se había levantado sobre un malentendido? ¿Por qué no me lo dijiste? Pregunté con voz baja, apenas audible. Jonathan dio un paso hacia mí, los ojos húmedos. Porque ella me lo rogó. Tiene miedo de que su esposo la encuentre. Pensé que si te lo contaba, solo te preocuparías más. No quería añadir un peso extra sobre tus hombros. Me llevé las manos al rostro. El orgullo herido, la vergüenza, el alivio y la confusión se entremezclaron como un torbellino insoportable. Había pasado horas llorando, convencida de que Jonathan me estaba engañando, y ahora tenía delante a su prima, una mujer golpeada que buscaba refugio. Pero me mentiste, logré decir, la voz rota. Dijiste que estabas trabajando tarde. Lo sé, y lo siento. Intentaba protegerla, y, tal vez, protegerte a ti. Creí que podía manejarlo solo durante un par de días. La rabia inicial se desinfló en mi interior, dejándome con un vacío extraño. Miré a Kate, que seguía encogida en la silla, evitando mis ojos. No era una amenaza, ni una rival. Era una víctima. Y yo, en mi desesperación, la había convertido en la encarnación de mis miedos. El silencio se hizo espeso en la cocina. Sentí que mi corazón oscilaba entre el alivio y la humillación. Parte de mí quería abrazar a Jonathan por no haberme traicionado, pero otra parte quería gritarle por haberme dejado ahogarme en la duda, por no haber confiado en mí lo suficiente para decirme la verdad desde el principio. Él se acercó un poco más, con la voz quebrada. Claire, ¿de verdad creíste que te sería infiel? Después de todo lo que hemos vivido, de todo lo que dejé atrás para estar contigo. Las lágrimas me nublaron la vista. No sabía qué responder. Sí lo creí. Lo creí con tanta fuerza que había instalado cámaras en nuestra casa, que había inventado un viaje falso, que había dejado que la paranoia me consumiera. Y ahora esa certeza se me caía a pedazos, dejándome desnuda frente a mi propio error. Me abracé a mí misma, incapaz de sostener su mirada. Estaba perdida entre el alivio de no haber sido traicionada y la vergüenza de haber desconfiado tanto. Entre la gratitud por su compasión hacia su prima y el rencor por su silencio. En esa mezcla amarga de emociones, solo supe una cosa: nada volvería a ser igual. El silencio en la cocina se volvió insoportable. Jonathan me miraba con los ojos abiertos de par en par, esperando una respuesta que yo no sabía dar. Sentía que, si no lo decía en ese momento,
la mentira terminaría aplastándome por completo. Respiré hondo, y las palabras salieron solas, ásperas, cargadas de vergüenza. No estuve en Boston. Nunca me fui. Jonathan frunció el ceño, confundido. ¿Qué? No hubo ningún taller, continué, bajando la mirada. Inventé todo para que lo creyeras. Y además, traje saliva, puse cámaras en la casa. He estado viéndote desde Cape Cod. El impacto fue visible. Dio un paso atrás, como si lo hubiera empujado físicamente. Se llevó una mano a la frente y negó despacio. ¿Cámaras? Claire, su voz se quebró, una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Llegaste a pensar que yo te engañaba hasta ese punto? Las lágrimas me ardían en los ojos, pero asentí. Sí. No podía soportar la idea de no saber. Y cada vez estabas más distante, más secreto. No confiaba en ti, Jonathan. Él cerró los ojos unos segundos y, cuando los abrió, su expresión era dura, pero no furiosa. Estaba herido. Si no confías en mí, tenemos un problema más grande que cualquier prima en la sala. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. No gritaba, no discutía, y sin embargo dolían más que cualquier acusación. Sentí que toda la estructura de nuestro matrimonio temblaba, no por una traición externa, sino por la grieta que yo misma había permitido crecer dentro de mí. Kate, que permanecía callada en la mesa, se removió incómoda. Sus ojos, aún hinchados por el llanto, se movían entre nosotros con pudor. «Lo siento», murmuró en voz baja. No quería causarles problemas. Jonathan le aseguró que no tenía nada de qué disculparse. Esa noche la instalamos en la habitación de invitados. Yo la ayudé a acomodarse y por primera vez vi de cerca la fragilidad de su rostro, el rastro morado en su muñeca. La compasión me golpeó, mezclada con la culpa por haberla juzgado en silencio. Ella no era la enemiga, mi propio miedo lo era. Cuando subimos a nuestra habitación, el peso del día entero cayó sobre mí. Nos cambiamos en silencio, sin atrevernos a mirarnos directamente. Me acosté al borde de la cama, sintiéndome más extraña que nunca en el lugar que solía ser mi refugio. Jonathan apagó la luz y el cuarto quedó sumido en la penumbra. Durante largos minutos no hubo palabras. Solo el sonido del viento colándose por la ventana y mi corazón acelerado, como si esperara un veredicto. Entonces, sentí su mano acercarse, dudosa, hasta encontrar la mía. Me sobresalté, pero no la retiré. Nuestros dedos se entrelazaron, torpes al principio, como si hubiéramos olvidado cómo hacerlo. Una corriente cálida me recorrió el cuerpo. Hacía meses que no nos tocábamos de esa manera, con esa simpleza, sin reproches ni explicaciones, solo un contacto humano que decía más que cualquier discurso. No hablé. No podía. Tenía miedo de romper ese frágil momento. Y aún así, en el silencio de nuestra habitación, algo cambió. No era perdón, no era olvido, pero era un hilo de conexión, delgado y tembloroso, que se resistía a romperse del todo. Esa noche me dormí con la mano atrapada en la suya, con lágrimas todavía frescas en las mejillas, pero también con una sensación que creía perdida, la de no estar completamente sola. Era un alivio frágil, como una llama débil que el más leve viento podía apagar. Pero era real. Y me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, todavía había algo en lo que podíamos apoyarnos para no caer. La mañana siguiente olía a café recién hecho y pan tostado. El murmullo de voces suaves llegaba desde la cocina. Bajé las escaleras con el corazón encogido, temiendo encontrar un ambiente pesado después de la noche anterior. Pero la escena era otra. Jonathan preparaba panqueques en la sartén, Samuel reía sentado en la barra y Kate sostenía una taza entre las manos, aún pálida pero más tranquila que la noche anterior. Me miró con una timidez agradecida y esbozó una sonrisa. Yo le devolví el gesto, torpe, pero sincero. No había palabras suficientes para deshacer el malentendido, pero aquella sonrisa decía lo que necesitábamos en ese momento. Gracias por no echarme. Después del desayuno, Jonathan la acompañó hasta el auto. Había contactado a un grupo de apoyo para mujeres víctimas de violencia que le garantizaba un lugar seguro donde quedarse. Nos despedimos en la puerta. Kate me tomó las manos con fuerza. No sé cómo agradecerte, susurró, con la voz quebrada. Solo cuídate,
le respondí, y al decirlo sentí un nudo en la garganta. La vimos alejarse por el camino, y el silencio se posó entre nosotros. No era un silencio hostil, sino uno lleno de todo lo que aún faltaba por decir. Jonathan me miró y señaló el porche. Nos sentamos allí, bajo la luz dorada de la mañana que iluminaba el jardín y dejaba que el aire salado del mar llegara hasta nosotros. Me tomó un momento encontrar las palabras. Te mentí, confesé al fin, jugando con mis dedos. Inventé el viaje, puse cámaras, desconfié de ti de la peor manera. Jonathan respiró hondo, con los ojos fijos en el horizonte. Y yo también te fallé. Guardé un secreto que parecía exactamente lo que más temías. Pensé que te protegía, pero lo único que hice fue dejar que la duda creciera entre nosotros. Lo miré, sintiendo el peso de su sinceridad. Por primera vez en meses, estábamos frente a frente sin máscaras. No podemos seguir así, escondiendo cosas aunque creamos que es por amor, dije. Si tenemos miedo, si estamos preocupados, debemos hablarlo. No quiero más muros entre nosotros. Jonathan asintió, con una seriedad que me estremeció. De acuerdo. Sin secretos. Pero... Claire, creo que necesitamos ayuda. Hemos dejado que las inseguridades se conviertan en monstruos. ¿Aceptarías ir a terapia de pareja conmigo? No porque estemos rotos, sino porque no quiero perdernos otra vez. Me quedé en silencio, sorprendida por su propuesta. Jamás pensé que Jonathan, tan reservado, admitiría algo así. Lo miré largo rato y luego asentí. Sí, lo haré. No quiero que volvamos a hundirnos en el silencio. Ese acuerdo, tan sencillo y tan difícil al mismo tiempo, me devolvió una chispa de esperanza. Era un primer paso, apenas un puente frágil, pero nos unía de nuevo. Esa misma semana busqué a Megan. La encontré en su cocina, con su hija dibujando en el suelo. Cuando le conté lo que realmente había pasado con Jonathan y Kate, me miró con los ojos llenos de vergüenza. Dios, Claire, lo siento tanto. No quería proyectar mis miedos en tu vida. Solo no soportaría que pasaras por lo que yo viví. La vi llevarse una mano a la cara, abatida. Le puse la mano en el hombro. Lo sé. Entiendo de dónde venía tu preocupación. Pero Jonathan no es Jason. Y si quiero que mi matrimonio sane, también necesito dejar de escucharlo todo con el filtro del miedo. Megan asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. Prometo no volver a envenenarte con mis heridas. Tal vez, titubeó, tal vez yo también deba buscar ayuda. La abracé, sintiendo que algo se aflojaba no solo en mí, sino también en ella. Quizás las dos estábamos aprendiendo que la desconfianza puede destruir más que la traición misma. Al salir de su casa, respiré profundamente. El aire frío de Salem me golpeó el rostro, pero dentro de mí algo se sentía más ligero. Aún quedaba un largo camino, aún había inseguridades, pero por primera vez en semanas creí posible que Jonathan y yo pudiéramos volver a encontrarnos en un mismo punto. Las semanas siguientes no fueron fáciles. Aceptar ir a terapia de pareja fue un paso, pero ponerlo en práctica fue otra historia. Jonathan y yo nos encontramos sentados frente a una terapeuta que nos pedía hablar de lo que realmente sentíamos, y en cada sesión tuve que desnudar mis miedos. Confesé la inseguridad que me había perseguido desde que nació Samuel, el temor a no ser suficiente, a perder lo que habíamos construido. Jonathan, con voz temblorosa, admitió la presión que cargaba en su trabajo y el miedo constante de defraudarme. No era sencillo. Hubo lágrimas, silencios tensos y miradas que dolían. Pero poco a poco aprendimos a escucharnos sin interrumpir, a no guardar las palabras por miedo a lastimar. Descubrimos que el silencio puede ser tan dañino como una mentira. Y en medio de esa vulnerabilidad, reencontré al hombre que había conocido en aquel café años atrás. No perfecto, pero dispuesto a luchar conmigo, no contra mí. También me di cuenta de que debía cuidarme a mí misma. Durante demasiado tiempo había puesto toda mi energía en la escuela, en Jonathan, en Samuel, olvidando que yo también necesitaba espacio. Empecé a practicar yoga al amanecer, a regalarme momentos de calma antes de que el día me arrastrara. Retomé la lectura, un hábito que había dejado sepultado bajo las obligaciones. Volví a ver a mis amigas, a reír sin culpa. Y en ese proceso descubrí que para ser buena esposa y madre,
primero tenía que ser una mujer completa. Jonathan también cambió. Dejó de refugiarse en silencios y comenzó a compartir sus preocupaciones, incluso las pequeñas. Me hablaba de su estrés en el trabajo, de sus inseguridades como padre. Y yo aprendí a escuchar sin juzgar, a sostener su mano sin sentir que debía tener todas las respuestas. Ese simple ejercicio de honestidad empezó a sanar las grietas invisibles que nos separaban. Un fin de semana decidimos volver a Cape Cod, la cabaña donde todo había explotado. Pensé que sentiría dolor al cruzar el umbral, que los recuerdos de las lágrimas y las sospechas me asfixiarían. Pero fue distinto. El aire olía a sal y a pino, el columpio del porche se meció suavemente, y Samuel salió corriendo hacia la arena, riendo con una libertad que solo tienen los niños. Jonathan encendió la parrilla en el porche y asó pescado fresco mientras yo me envolvía en una manta, observando a nuestro hijo levantar castillos de arena cerca de la orilla. El cielo se pintaba de tonos anaranjados y rosados, y por primera vez en mucho tiempo sentí que mi corazón se aquietaba. No había un nudo en el estómago, no había fantasmas rondando mi mente. Solo estábamos los tres, juntos, intentando ser una familia otra vez. Me descubrí sonriendo. No porque todo estuviera perfecto, sino porque estábamos eligiendo intentarlo. El amor que compartimos no se había esfumado con los años ni con las dudas. Solo había quedado enterrado bajo el miedo y el silencio. Y ahora, poco a poco, lo desenterrábamos con cada palabra honesta, con cada gesto de confianza renovada. Esa noche, de pie junto al agua bajo un cielo estrellado, Jonathan me rodeó con sus brazos por la espalda. Sentí su calor y el ritmo pausado de su respiración. «Gracias por quedarte», susurró en mi oído. Cerré los ojos y respondí sin dudar. Nunca me fui del todo. El mar rugía suavemente a nuestros pies, y entendí que el verdadero desafío no era empezar de cero, sino aprender a permanecer. La sanación no siempre significa borrar lo ocurrido o fingir que nada pasó. A veces significa mirarse a los ojos después de las heridas y decidir, conscientemente, quedarse. Semanas después, cuando la rutina volvió con su torbellino de clases, trabajo y tareas escolares, ese pensamiento seguía acompañándome. Cada café compartido en la mañana, cada conversación sobre nuestros temores, cada risa de Samuel en la mesa se convirtió en una confirmación. Lo que habíamos construido no estaba perdido, solo necesitaba que lo eligiéramos una y otra vez. Porque descubrí que el amor no es una promesa inquebrantable, sino una decisión diaria. Y yo estaba dispuesta a tomarla. Al mirar a Jonathan, ya no veía al hombre secreto y distante que me había llenado de dudas. Veía al compañero que, a pesar de los tropiezos, seguía tendiéndome la mano. El hombre que, incluso cuando yo me perdí en la desconfianza, no me soltó del todo. Hoy puedo decirlo con certeza, la sanación no siempre significa empezar de nuevo, sino elegir quedarse.